Miren, ayer Lara me comentó algo. Es importante. Como le decía, realmente quería discutir algo con ustedes. No, como les decía, no creo que sea una cosa del otro mundo, pero sí lo voy a aprovechar para hacer un highlight. Miren, en este video nosotros estamos hablando de replicaciones, mutaciones. Acá en la hora 14. Aquí yo, cuando estaba hablando de los diferentes tipos de missense mutation, te recuerdan que lo habíamos subclasificado en conservativo y conservativa. Cuando yo estaba dando el ejemplo acá de no conservativo, entre comillas, yo estaba hablando del di el ejemplo de sickle cell disease, de que en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina, que hay una sustitución. Y aquí yo dije que la sustitución era de ácido glutámico a glicina y no es de ácido glutámico a glicina, es a valina. Hice una mezcla rara ahí. Eso es importante por lo siguiente. A mí no me preocupa mucho la confusión del momento, porque en hematología nosotros vamos a hablar de a profundidad de las hemoglobinopatías. Lo que sí aprovecho para hacer el siguiente highlight. Como toda persona, yo cometo errores. Cada vez que ustedes encuentren, vean algo que le suene como raro, le parezca raro, o haya alguna especie de contraste en algo que usted haya visto, leído, algo así, no dé por hecho lo que yo le diga, de que porque yo soy el que sea o algo así. Como toda la gente, como todo el mundo, yo cometo errores. Y como les comentaba, aprovecho para hacerles el comentario de pues de eso. Mientras más ustedes estudien, más fácil van a poder identificar esas cosas. Me pasan a mí, le pasan a cualquiera. Y pues eso también para incentivar de que a mí de hecho me gusta cuando pasan estas cosas. Porque me demuestran que tengo que tener más cuidado, que ustedes están en eso y también, como les dije, para incentivar la discusión. A mí no me molesta nada de eso. Y al contrario, eh, creo que es bueno en general. Entonces, siempre y cuando ustedes encuentren alguna cosa así, o pase, o tengan alguna duda, ustedes me dicen, lo buscamos y revisamos. Pero nuevamente, aclaro, la sustitución de ácido glutámico por glicina es por valina. Y eso sí es bien importante, eh, sobre todo cuando hablemos de la fisiopatología de sickle cell disease. No, se murió Fernando. Cuando hablemos de la fisiopatología de sickle cell disease, que sea valina y que sea un aminoácido polar es bastante importante. Y ya, eso era lo respecto por ahí. Lo otro, encontré esto que es muy interesante. Quizá lo utilicemos, no sé, me parece bien chulo. Y en fin. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Sencillo, sencillito, sencillito. Vamos a suponer que lo que nos están pidiendo es la cantidad de gramos de lípidos que debe de tener esta dieta de 3286 kilocalorías por día. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer acá? Gramos, ¿verdad? O sea, vamos a iniciar por aquí. Pues si yo quiero saber la cantidad de gramos de lípidos que debería tener esta dieta, lo primero que yo tengo que saber es cuántas kilocalorías yo tengo ya tomadas por los otros componentes de la dieta. Aquí yo estoy viendo que los carbohidratos me los dieron en kilocalorías. Excelente. Entonces, lo primero que yo hago, resto lo que me dieron entre 1000 kilocalorías de carbohidratos. Entonces sería
3.286 menos 1000, me quedan 2286 kilocalorías generales. A esto entonces yo les resto lo correspondiente a las kilocalorías de proteínas. 687, creo que puse demasiado. Por 4, de hecho sí. Puse demasiado. Ven acá, qué raro. O sea, qué raro que puse tantas. Porque son 600. Quizá lo que iba a poner aquí era kilocalorías. Pero está bien. Ya esto está hecho. Entonces aquí sería 2748 kilocalorías. Entonces si restamos lo que nos da menos 2286, eso es igual a un déficit. Lo que nos daría esto es menos 462 kilocalorías. O sea, nosotros lo que significa esto es que ya con los primeros dos componentes nosotros estamos pasados de la meta. Entonces, a esto hay que sumarle lo correspondiente a la cantidad de kilocalorías representadas por la ingesta de alcohol diaria que él tiene, que son 20. Entonces, 20 por 7 kilocalorías por gramos de alcohol, eso es igual a 140. Entonces, esto, aquí está el menos, entonces más 140 kilocalorías más 462, eso da un total de 602 kilocalorías. Entonces, si bien es cierto, la pregunta es ¿cuántos gramos de grasa nos hacen falta para completar la cantidad de kilocalorías según las recomendaciones dietéticas? Lo que nosotros estamos viendo en este caso es que con el simple hecho de calcular la cantidad de proteínas que él consume, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de alcohol, ya nosotros de hecho estamos pasados por 602 kilocalorías. Por ende, no es ni siquiera necesario calcular lípidos. Ahora, si nosotros hacemos esto, lo que realmente 687 gramos de proteína es una exageración. Si nosotros lo pusiéramos así, entonces ahora sí podríamos hacer el cálculo. O sea, ahora sí no tendríamos un exceso de calorías por día. Tendríamos lo siguiente. Volvemos a hacer lo mismo. Restamos las calorías correspondientes a carbohidratos. Esto es lo que nos queda. Entonces vamos a restablecer esto. En esa parte, como a mí no me dio tampoco, yo lo puse mejor en kilocalorías, los 687. También, porque Y me dio, ahí sí me dio. no, ahí sí, porque el detalle es que la cantidad de proteínas que había en esto, de gramos, como mencioné ahorita, es exagerada. Ahora, si nosotros quitamos esto, o si lo hacemos, por ejemplo, como tú mencionaste, también podemos hacerlo así. Mencionar que en vez que aquí lo que esté representado es la cantidad de kilocalorías, pues entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, en ese caso. 687 entre 4 es igual a 171 gramos. Eso sería igual a 171.75 gramos. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es lo siguiente. Aquí, en esta parte, vamos a quitar esto. Nuevamente, repitiendo. El total o la meta diaria de kilocalorías son 3286. Si nosotros restamos 3286 kilocalorías del total menos las cantidades de kilocalorías de carbohidratos, lo que nos da es 2286 restante. Si nosotros restamos esto por la cantidad de kilocalorías de proteínas, 6687. Eso nos daría a nosotros
2286 menos 687. Nos quedarían 1566 kilocalorías. O sea, nuevamente tenemos el total, restamos la cantidad de kilocalorías que nos dieron de carbohidratos, restamos la cantidad de kilocalorías que nos dieron de proteína. Ahora tenemos que restar también la cantidad de kilocalorías correspondiente al alcohol que él consume diariamente, que nuevamente sería 20 por 7, 140 menos 140 kilocalorías. Sería 1566 menos 140 es igual a un excedente de 1426 kilocalorías. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, me están pidiendo la cantidad de lípidos que necesito para completar la cantidad de kilocalorías totales para tener 3286 kilocalorías por día. Sencillito. Sería dividir entre 9. Bueno, aquí tenemos el total ya de kilocalorías de lípidos, pero si quisiéramos sacarlo en gramos, como mencioné, lo dividimos entre 9 y eso nos da 158.4 gramos de lípidos habría que agregar. En caso de que nos estuvieran pidiendo la cantidad máxima de kilocalorías dadas por los lípidos, sería esta, 1426. Ya, por si acaso, miren lo siguiente. Un poquito más adelante, cuando ustedes comiencen a hacer preguntas, y no solamente en ambos, sino sobre todo en Google, ustedes se van a encontrar una serie de preguntas que, de hecho, yo creo que es posible que tenga un ejemplo acá, para que entiendan algo también. Eso está a ver aquí. Ok, miren por ejemplo esta. Hay más. Probablemente por aquí hay más. Mira, aquí F. Pero vamos a esta. Miren. Ustedes se van a encontrar con una serie de preguntas donde van a ver esto. Lo más normal es que ustedes vean una pregunta que tenga A, B, C, D y E. Eso es lo más normal. Ahora, de vez en cuando ustedes le van a salir preguntas como esto, donde van a tener A, B, hasta G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Incluso muchas veces también se van a encontrar preguntas que tienen respuesta hasta H, hasta I. O sea, que tienen un reguero de respuestas. No se sorprendan cuando eso pase. ¿Por qué le menciono esto? Cuando ustedes le hacen preguntas que están relacionadas a cálculos, literalmente ustedes les van a poner todas las respuestas posibles, habidas y por haber, hasta las respuestas que consideran algún error en el proceso. Ellos tienen un arte para hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué le menciono esto? Es muy posible que ustedes le hagan este tipo de preguntas y cuando ustedes hagan el cálculo vean de que antes de ustedes finalizar la dieta que tiene de base el paciente ya excede el total. Entonces, en esos casos, ustedes tienen que buscar respuestas que hagan alusión a ese excedente o que digan más X cantidad de calorías excedentes o que digan cosas como que no es posible calcular o que hay ya, como mencioné anteriormente, o le den el número, le digan que hay un excedente de kilocalorías o que el proceder es inducir un déficit calórico. Consideren todo, sobre todo con ese tipo de preguntas que son considerados relativamente fáciles. Pasa esto de que le ponen un reguero de respuesta, como le dije, donde consideran todas las posibilidades. Literalmente todo, que hay un excedente, que haya algún error, todo, y usted va a tener que ser capaz de identificar qué es lo que está pasando ahí.
por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Entonces, estamos un poquito más claros de este caso en particular. Realmente otra cosa que quería hacer highlight acá es lo siguiente. Cada vez que a ustedes le mencionen que una persona está consumiendo alcohol y estén hablando de consideraciones dietéticas, como siempre lo mejor es evitarlo. Pero si por alguna razón es una persona que no puede, o sencillamente lo hace de manera ocasional, una vez a la semana, interdiario, de que como dicen, una copa de vino, de noche, bla, 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 tienen que considerar eso dentro de las consideraciones dietéticas calóricas. Eso es bien importante. Y recordar de que el alcohol, a diferencia de los lípidos es 9 kilocalorías por gramo. El alcohol son 7 kilocalorías por gramo. Eso es bien importante. Entonces no tuvieron problema con ninguno de los otros ejercicios. Todos los otros bien. Ok, si es el caso, excelente. Fuera de eso, ¿tuvieron alguna duda, algún problema cuando hicieron la revisión de los temas ayer o algo? ¿O todo bien? No, está bien. Está bien. Yo, ahora sí confío en ustedes. Si surge cualquier otra duda, me dejan saber. Miren acá. Esto nosotros lo hablamos cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos. En esencia. Ahora vamos a hablar de transporte de lípidos. Miren. Y ya con eso entramos. Miren, transporte de lípidos. Para mí transporte de lípidos es un tema bonito. Un tema chulo. Y necesario. Porque hay asociaciones con algunas patologías. No nos vamos a volver locos ahora mismo con las patologías, pero sí vamos a hablar de algunas cosas. Sobre todo porque esas patologías las vemos un poquito más adelante en cardiovascular. Y hay algunas que vuelven a ser mencionadas en gastrointestinal. Miren, lo que nosotros vamos a ver aquí es el cliché. El cliché en el proceso de digestión y absorción de los lípidos. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Como hicimos en la digestión de los carbohidratos, la digestión siempre me he encontrado bien fácil dividirla en una fase bucal, en una fase estomacal, en una fase intestinal. ¿Qué tienen que saber? La digestión de los lípidos se divide en dos grandes grupos dependiendo de la edad. Los niños tienen en la boca, producen en la boca una enzima llamada lipasa lingual, que se encarga pues de iniciar la digestión de los lípidos en la boca. Eso es especialmente importante teniendo en cuenta que hemos visto ya en varias ocasiones que el tejido mamario tiene, cuando está activo produciendo leche, es un sitio importante de lipogénesis y de síntesis de ácidos grasos. Por ende, la leche materna es una fuente importante de grasas y uno de sus componentes mayores es ese. Por eso los niños que su alimentación, los bebés, los neonatos, que su alimentación es totalmente dependiente en los primeros 6 meses de leche materna, requieren asegurarse de sacar el mejor provecho posible y eso se logra a través de una digestión lo más una digestión lo más eficiente posible. Eso es solamente en infantes, niños, primeros 6 meses de vida. Luego de eso se pierde esa capacidad. Usted y yo, nosotros no tenemos eso ya. En el caso de los adultos, ya sí nosotros producimos la lipasa gástrica, que hace lo mismo que la lipasa lingual, pero se produce en el estómago.
Y esta sí es la que nosotros tenemos de manera permanente a través de la vida completa. Luego nosotros vamos a la fase intestinal. En la fase intestinal entra en juego no solamente la lipasa pancreática, sino que también entra en juego la bilis. La bilis lo que hace es esto: emulsifica. La bilis lo que hace es que se pone entre un lípido y otro y no permite que las gotitas se vuelvan a asociar, no permiten que se unen. Eso es bien importante, eso se le llama emulsificación. Las grasas, como ya ustedes sabrán, si ustedes ponen una gotica de grasa, la otra gotica de grasa, ya sencillamente tienen la tendencia a unirse. Y eso es algo que precisamente era lo que mencionaba ahorita cuando hablábamos de, cuando hacía la corrección de sickle cell disease, que sea valina la mutación, que lo que provoca es una sustitución de ácido glutámico por valina, es importante porque valina es una sustancia lipídica y es de hecho el causante de la polimerización que vemos en la hemoglobina en sickle cell disease. ¿Qué sucede acá? Luego de que nosotros digerimos las grasas, los ácidos biliares, la bilis, separa la grasa en gotitas pequeñas que son llamadas micelas. ¿Qué tienen que saber? Estas estructuras micelares se mantienen separadas, como mencioné, porque aquí entre una y otra hay bilis que no permite que se unan. Y eso es bien importante para el proceso de absorción. ¿Qué tienen que saber? El el componente más importante lipídico de la dieta son los triglicéridos. Aparte de los triglicéridos, que son el componente más importante, más abundante, tenemos también colesterol, tenemos también vitaminas. Recuerden, las vitaminas liposolubles D, K, A, E. Y otros componentes menores. ¿Qué me interesa que sepan? Los lípidos, y eso lo habíamos mencionado cuando hablamos de hiperamonemia, las sustancias que tienen estructura, características lipídicas, se absorben de manera directa, no se necesita un transportador. Se absorben directito, siempre y cuando estén en tamaños moleculares bien pequeñitos. Esa es la importancia de los micelios. Si usted no tiene ácidos biliares y no se separan los lípidos, no se separan en pequeñas gotitas, no se pueden absorber de manera efectiva. Si aquí voy a poner un pequeño paréntesis, y es que en el caso del colesterol, que es una estructura grande, sí hay un transportador que se llama transportador de Niemann-Pick. No me lo confundan con la enfermedad de Niemann-Pick. Esto es un transportador. Que es importante que sepan del transportador de Niemann-Pick. Que adivinen quién entra por ahí, quién aprovecha ese transportador para ingresar al cuerpo. Ébola. El virus del ébola utiliza el transportador de colesterol para ingresar e infectar células. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? A diferencia de los carbohidratos, cuando se absorben los lípidos, lo que se hace con ellos es que se asocian a diferentes proteínas. Los carbohidratos, lo que nosotros vimos era que cada vez que se entraba, fosforilada. Aquí nosotros lo unimos a proteínas. Otra diferencia es que en el caso de los carbohidratos, nosotros los absorbíamos hacia la circulación portal.
En el caso de los lípidos, se absorben es a través del sistema linfático. Son diferencias. Aquí nosotros fosforilábamos, aquí unimos a proteínas, aquí llevábamos al sistema linfático, aquí llevamos al sistema portal. Sistema de las mesentéricas y posteriormente sistema porta. Y eso sí tiene sus implicaciones, porque si aquí absorbemos a través del sistema de las mesentéricas y posteriormente de la porta, ya sabemos que el primer órgano que gitea luego de la absorción los carbohidratos es el hígado, y eso lo hablamos. En el caso de los lípidos, como se absorben a través de los conductos linfáticos, el primer órgano que gitea es el corazón. Y del corazón, circulación sistémica. Son diferencias nuevamente entre el proceso absortivo y digestivo de carbohidratos y lípidos. Entonces, ¿qué tienen que saber? Como mencioné aquí, estos lípidos se asocian a una proteína. Esa proteína es esta que ustedes ven acá, ApoB48. La ApoB48 es solamente producida en las células intestinales. Por ende, es un marcador de origen. Cada vez que ustedes vean ApoB48 significa que esa lipoproteína, lipo de lípidos, proteína B48, esa lipoproteína salió del intestino. Entonces miren acá, nosotros aquí tenemos triglicéridos, pero recuerden que también aquí tenemos colesterol y tenemos vitaminas liposolubles. Todo lo que se absorbe por acá. Entonces, este kilomicrón se llama kilomicrón naciente, joven, inmaduro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Luego de que se absorben, como mencionamos anteriormente, a través del sistema linfático, hay una estructura llamada conducto torácico, que es bien importante cuando hablemos de trauma de tórax, que drena en la vena subclavia izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque esa vena subclavia posteriormente drena a la aurícula derecha. Aurícula derecha, luego va sistema de circulación pulmonar, luego circulación sistémica. ¿Por qué es importante el conducto torácico? En cirugías torácicas y en traumas importantes o en lesiones, stabbing y demás, o sea, por apuñalamiento y demás, puede dañarse el conducto torácico, puede romperse, seccionarse. Eso significa que la linfa, sobre todo la que está trayendo estos componentes absorbidos lipídicos, se va a filtrar a la cavidad torácica, causando quilotórax. Quilotórax. ¿Qué tienen que saber de esta sección? El líquido linfático es rico, sobre todo este de acá, el que drena el conducto torácico, es rico en grasa. Por ende, su aspecto es lechoso. Es thick, es lechoso. A ver si encontramos aquí. Quilotórax. A ver si encontramos. Míralo ahí. Cuando usted drena, lo que sale es esto, un líquido lechoso. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes le pongan a un paciente que tuvo un trauma o una cirugía torácica o que tuvo un altercado y recibió algún tipo de stabbing, apuñalamiento, que está teniendo dificultad respiratoria,
como dicen que se le está llenando la cavidad pleural de líquido y te agarra, pone su tubo de pecho y lo que sale es un líquido como esto. Vamos a buscar daño a conducto torácico, quilotórax. Eso es bien importante. Miren, por ejemplo, aquí no se ve pulmón, eso porque todo esto está lleno de líquido. De hecho, miren aquí el pulmón consolidado. Usted saca líquido, lo que sale es este asunto. Mira, quilotórax. Eso es bien importante. Entonces, ya nosotros sabemos cómo llegamos aquí. Ya nosotros sabemos que B48 es un indicador de que eso proviene de las células intestinales, porque B48 nada más se sintetiza aquí. Ya nosotros sabemos que lo que llegue, el primordio absortivo, se llama kilomicrón naciente. Y miren qué sucede acá. En circulación, en sangre normal, nosotros tenemos HDL circulante. HDL tiene dos proteínas en su superficie que son la ApoC2 y ApoE. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? El kilomicrón naciente en circulación ya sistémica en sangre se encuentra con la HDL y la HDL lo que hace es transferir ApoC2 y ApoE. Cuando el kilomicrón acaba de llegar naciente, lo único que tiene en su estructura es ApoB48, la proteína que le dieron las células intestinales. Cuando ya recibe la ApoC2 y la ApoE, se convierte en kilomicrón maduro, funcional. Aquí en el endotelio vascular, sobre todo del tejido adiposo, nosotros tenemos una enzima llamado LPL o lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, como ustedes ven acá, es un receptor de ApoC2. Miren acá, el ApoC2 cuando se pega a LPL la activa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Que digiere los triglicéridos. Los triglicéridos habíamos comentado anteriormente que eran glicerol más 3 ácidos grasos. Por eso se llaman triglicéridos, triacilgliceroles. 1, 2, 3, triacilgliceroles. Miren ahí, fatty acids. Entonces, lo que ocasiona la activación de la lipoproteína lipasa cuando se ensambla con la ApoC2 es que sobre todo al tejido adiposo esos triglicéridos, esas grasas de la dieta comienzan a ser dados a este tejido. Entonces ya nosotros estamos viendo dos orígenes de la grasa, de los triglicéridos del tejido adiposo. Uno es el exceso de glucosa, ya lo vimos eso en el metabolismo de los carbohidratos a través de lipogénesis estimulados por la insulina. Y ahora estamos viendo que los triglicéridos de la dieta también son almacenados en los lípidos. Entonces aquí estamos viendo también la importancia de tener a la HDL cediendo la ApoC2 a los kilomicrones, convirtiéndola en naciente a maduro. ¿Por qué eso es importante? Porque si usted no tiene ApoC2, significa que usted no va a poder digerir adecuadamente, no va a poder cederle los triglicéridos de la dieta, las grasas de la dieta al tejido adiposo para almacenamiento. Entonces, eso es una causa de hiperquilomicronemia. Entonces, nosotros utilizamos aquí la ApoC2 para transferir ácidos grasos al tejido graso. Miren lo que pasa aquí. El kilomicrón aquí es un poquito grande. Aquí se pone chiquito. Porque le cedió parte de su triglicérido al tejido adiposo. Segundo, perdimos la ApoC2, pero tenemos ApoE. Entonces, cuando usted tiene un kilomicrón que tiene ApoB48 y ApoE, eso se llama kilomicrón remanente. Solamente ApoB48, kilomicrón naciente. B48, ApoC2 y ApoE, kilomicrón maduro. B48 y ApoE, kilomicrón remanente. Como ustedes ven, ¿qué tipo de proteína posee un kilomicrón en su
superficie es lo que nos dice en qué etapa del proceso está. Así que saberse esas proteínas y saberse los diferentes tipos de combinaciones es bien importante. Es esencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Luego de que se consumen parcialmente los kilomicrones, nuevamente perdemos ApoC2 y se convierte de kilomicrón maduro a kilomicrón remanente. Estos ApoE son bien importantes porque los receptores de ApoE están en los hepatocitos. Y lo que hacen los hepatocitos es desdoblar, eliminar esos remanentes de kilomicrones. De la misma forma, entonces, si tenemos una mutación en los receptores de ApoE o tenemos una mutación en los ApoE, eso nos da a nosotros como secundario el problema de que no podemos eliminar adecuadamente los kilomicrones remanentes. Entonces, eso es otra causa de hiperkilomicronemia. No tener HDL y no poder darle a los kilomicrones nacientes las proteínas que permiten su metabolismo también puede ser una causa de hiperkilomicronemia. La diferencia es que se acumula en cada uno de los casos. Si el problema es el HDL, se acumula kilomicrón naciente. Si el problema es ApoC2, se acumulan kilomicrones maduros. También acá, usted puede tener mutación de la LPL. Entonces, aunque usted tenga ApoC2, no está la enzima. Si no está la enzima, se acumula kilomicrón maduro. Mira, tengo mutación de los receptores de ApoE, o no tengo ApoE, tengo mutación de esa proteína, se acumula kilomicrón remanente. Entonces, como yo les he dicho, cada vez que ustedes vean este tipo de procesos y vean diferentes proteínas que intervienen en el mismo, significa que cada uno de esos puntos son sugestivos a sufrir mutaciones y a desarrollarse patologías asociadas. Y si bien es cierto, como ven acá, todos estos puntos de mutaciones llevan a hiperkilomicronemia, vemos que cada una de estas hiperkilomicronemias tiene características que nos permiten diferenciar una de otra. ApoB48, ApoB48, ApoC2, ApoE, ApoB48, ApoE. Las diferentes conjunciones nos dicen dónde está el problema en cada uno de los casos. Por eso es que yo les digo, traten de aprenderse estas proteínas como si fuera una especie de nomenclatura, como un idioma. Porque es lo que le va a permitir posteriormente usted identificar dónde está el problema. ¿Tienen alguna pregunta? No. Seguimos. Entonces lo que estamos viendo acá ahora es que los kilomicrones remanentes traen triglicéridos y traen también colesterol a los hepatocitos. Entonces, así como vimos en el tejido adiposo, estamos viendo que el colesterol de los hepatocitos y los triglicéridos tienen dos fuentes. Tienen una fuente dietética y tiene también el tejido la capacidad sintética. Puede hacer colesterol desde cero. Pueden hacer, como vimos también, el exceso de carbohidratos promueve la formación de lipogénesis. Entonces, los hepatocitos también tienen un sistema de distribución de grasas de estos componentes lipídicos. Lo único que el sistema es un poquito diferente al de los kilomicrones. Miren acá. VLDL. VLDL tienen triglicéridos y colesterol éster. Colesterol, no se compliquen con eso. ¿Qué nosotros vemos? Si bien es cierto, aquí también tenemos colesterol, aunque no lo diga, colesterol. La diferencia entre kilomicrones y VLDL son dos. Una, que los kilomicrones vienen del intestino y tienen ApoB48,
La VLDL viene del hígado y tiene ApoB100. Entonces, como le dije, estos son marcadores. ¿Ustedes se acuerdan dónde fue que vimos VLDL? ¿Dónde fue que yo puse este libro? Pues entonces tiene que estar acá. Dios mío. Ya les olvidó. Yo le dije, miren, eso lo vamos a ver ahorita. Mírenlo ahí. No se preocupen que ese señor, guárdenmelo ahí que lo vamos a ver en lípidos. Transporte de lípidos, mírenlo ahí. El exceso de fatty acids proveniente del metabolismo de la glucosa se saca, se unen esos fatty acids a glicerol formando triglicéridos que posteriormente son sacados como forma de VLDL. Ups. Aquí que está. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Lo único que ahora lo estamos viendo en detalle. Entonces hay una conexión entre la utilización de glucosa y la formación de VLDL. Como vimos, el exceso de glucosa se convierte en fatty acid, se saca en forma de VLDL. Yo le dije que lo íbamos a ver. Miren ahí ese señor. Entonces la VLDL, como mencioné, se encarga de mover el exceso de triglicéridos, ya sea de la dieta, directamente, o sea, de los ácidos grasos que absorbemos, o de los sintéticos, lo que se crean aquí, a través del exceso de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? VLDL, proteína de muy baja densidad, very low density lipoprotein. Tiene triglicéridos, colesterol y ApoB100. Entonces ya nosotros sabemos que cada vez que veamos ApoB100, eso significa que la fuente es hepática. Miren quién está aquí. HDL, lo mismo. ApoC2, ApoE. Hace lo mismo que pasaba con lo que aquí con los kilomicrones. ApoB100, solo VLDL, inmaduro. Se encuentra con la HDL, recibe su ApoC2, se recibe su ApoE, VLDL maduro. Miren acá como repetimos lo mismo, miren quién está ahí, lipoproteína lipasa. Cuando la ApoC2 se pega a lipoproteína lipasa, el VLDL maduro puede ser utilizado y viene lo mismo. Estos triglicéridos, oigan bien, los triglicéridos solamente se transfieren al tejido adiposo para su almacenamiento. El colesterol no se toca todavía. Entonces, a medida que este proceso sigue sucediendo, lo que nosotros estamos viendo es que comenzamos a consumir los triglicéridos y a concentrar colesterol. Entonces, VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, se convierte en lipoproteína de densidad intermedia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Primero, consumimos triglicéridos y consumimos la ApoC2. No tenemos ApoC2 aquí, porque ya se consumió por la LPL, lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué sucede con la IDL? La IDL vuelve a ser captada a través de los receptores de ApoE. Miren acá, receptor de ApoE, al tejido hepático. Y hay una enzima que se llama lipasa hepática, que es estimulada por los estrógenos. Lo que hace esa lipasa hepática es que nos permite a nosotros la conversión de lipoproteína de densidad intermedia a low density lipoprotein, a LDL. Como vemos, la LDL lo que tiene es casi nada de triglicéridos, mucho colesterol concentrado y ApoB100. Aquí, ApoB100. ApoB100. Entonces si vemos ApoB100 con
ApoC2 y ApoE, VLDL maduro. Si vemos ApoB100 con ApoE y DL. Si vemos B100 con poco triglicérido y mucho colesterol, LDL. Pero si nosotros vemos B100 con mucho triglicérido y colesterol, VLDL, inmaduro. Como le dije, esto es una especie de nomenclatura. LDL. ¿Cuál es el destino de la LDL? Ella lo que está cargada es de colesterol. Entonces, hay algunos tejidos que tienen receptores de LDL. Captan la LDL para utilizar este colesterol. ¿Cuáles son esos tejidos? Los tejidos esteroidogénicos. Las hormonas que sintetizan hormonas que son derivadas de colesterol. Testosterona, estrógenos, principalmente. Gónadas, testículos, ovarios, glándula adrenal. Todas las hormonas que necesitan todos los tejidos que necesitan sintetizar hormonas derivadas del colesterol son ricas en receptores de LDL. Ahora, aparte de eso, aquí ustedes ven que dice tejido periférico, no solamente tejidos glandulares. ¿Qué es lo que pasa? Todas las células en la membrana, vamos a buscar aquí. Miren aquí. Todas las células en la parte interna. A ver si aquí se ve mejor. Miren aquí. Todas las membranas celulares en su parte interna son ricas en colesterol. Entonces, todas las células necesitan recibir colesterol. ¿Y cómo las reciben? Es, en el caso específico de la membrana, a través de la LDL. Esa es su función fisiológica. La HDL, su función es activar, permitir la correcta utilización de las diferentes lipoproteínas. LDL, su función es llevar colesterol a los tejidos periféricos generales, pero más aún específicamente a los esteroidogénicos. Y lo mismo de siempre. Mira, tengo receptores de LDL. Si ustedes tienen mutaciones de receptores de LDL, se acumula LDL. Vamos a ver un poquito más adelante que la LDL está asociado a aterosclerosis, que es una de las causas principales de coronary artery disease, que nos lleva a nosotros a infarto agudo miocardio. Entonces, personas que tengan mutación en los receptores de LDL, así como los que tengan alteraciones importantes de este ciclo, tienden a tener repercusiones cardiovasculares, aparte de la acumulación de uno o varios de estas proteínas, de estas lipoproteínas. ¿Tienen alguna pregunta o duda de transporte de lípidos? No. Estamos claros entonces. Ninguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Miren, esto que ustedes están viendo aquí, este cuadro, fue literalmente lo que nosotros fuimos mencionando. Que cómo identificar cada uno dependiendo de qué es lo que se encuentra en su membrana. Lo que nosotros nos quedaría a nosotros explicar acá es esto. Nosotros lo que mencionamos ahorita fue fue lo que mencionamos ya, la función directa de la HDL madura. Que ustedes tienen que saber, la HDL madura se obtiene a través
de convertir a la HDL naciente o inmadura, que proviene del tejido hepático y el tejido intestinal, a través de la LCAT en madura. La LCAT es lecitin colesterol aciltransferasa. Esto es importante que sepan, que conozcan esta enzima, porque como ven es la que nos permite a nosotros la activación, el enriquecimiento de la HDL y que le brinda su función. Otra cosa que no mencionamos dentro de las funciones de la HDL es esto que está acá, Cholesterol Ester Transfer Proteins. La HDL, aparte de dar, como vimos acá, ApoC2 y ApoE, también tiene la capacidad de transferir colesterol a las diferentes lipoproteínas. Eso es bien importante. Bien importante. Fuera de eso, todo lo otro lo hemos mencionado. La que no hemos mencionado es esta, PCSK9. PCSK9 lo que hace es esto. La PCSK regularmente está aquí, en el citoplasma. Y lo que hace la PCSK9 es que elimina, quita los receptores, degrada los receptores de LDL. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque cuando entremos a cardio vamos a hablar de un fármaco, alirocumab, si no me recuerdo. Alirocumab. Alirocumab es un fármaco que inhibe la PCSK9, causando la permanencia de receptores de LDL en los tejidos y fomentando, facilitando la degradación de LDL. Bien importante eso. Y ya. De esto fue lo que nosotros hablamos. Ok, podemos hablar un poquito de esto. Pero antes de... Miren, estas son las diferentes tipos de dislipidemia. Lo que ustedes van a ver acá son los patrones de herencia, como siempre. Cuáles son las deficiencias que se encuentran en las diferentes áreas que explicamos. Como ustedes van a ver, encontrarán una correlación directa entre lo que se encuentra y el problema de paso. Miren ahorita que yo le mencioné esto. Si usted tiene un problema con la lipoproteína lipasa o tiene un problema con la ApoC2, se van a acumular kilomicrones porque no se van a poder metabolizar. Miren acá, hiperkilomicronemia, lipoprotein lipase or ApoC2 deficiency. Sencillo. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver acá, la correlación entre un problema estructural funcional en la vía metabólica de estos señores y ya. Que sí tienen que tener un pequeñito cuidado de acá. Como les dije, ya en cardiovascular, nosotros vamos a abordar un poquito más de esto por la correlación que tienen con otros componentes cardiovasculares principalmente. Pero sí es importante que cuando hagan esta revisión hagan las correlaciones necesarias. Si bien es cierto, en todas estas patologías se acumulan diferentes tipos de lipoproteínas, las manifestaciones son bien distintas entre una y otra. Y como hemos hablado anteriormente, lo más importante para ustedes es tener la capacidad de distinguir una de otra. Imagínense que estos son criterios diagnósticos. Cada vez que ustedes vean los hallmarks, por ejemplo, cada vez que ustedes vean esto, una persona joven teniendo un infarto, ya usted sabe que lo que tiene que pensar en hipercolesterolemia. ¿Cómo yo tengo hipercolesterolemia? Bueno, ya yo vi que la ApoB100
es lo que nos permite a nosotros sacar la VLDL, sacar el colesterol del hígado y que sea correctamente utilizado. También vimos que la LDL tiene receptores de LDL en diferentes tejidos y que, en pocas palabras, de lo que se encarga la LDL es de llevar el colesterol a los diferentes tejidos. Entonces, si ese mecanismo de transporte está deficiente, lo que vamos a acumular es un reguero de colesterol en sangre. No vamos a poder utilizarlo de manera adecuada. Y ya yo le mencioné ahorita que cuando hablemos de aterosclerosis vamos a ver la correlación que existe entre LDL y aterosclerosis, por eso la vamos a ver en cardio. ¿Qué otro cuidadito tienen que tener? Lo siguiente. Por ejemplo, usted viene aquí y lee Santoma. ¿Usted sabe qué es lo que sigue? Usted viene aquí y busca. Le busca su santelasma, es importante. Santelasma, te dice, ah, mira, este es santelasma. Miren aquí, donde que usualmente... Ustedes van a encontrar acá dos tipos de estructuras. Van a encontrar santelasmas y van a encontrar también santomas. Usted viene acá, mira, santoma santelasma. Ah, mira, esto es sugestivo de hipercolesterolemia. No te lo veo aquí, pero es aquí que esto está. Bueno, en hipercolesterolemia ustedes ven santomas y santelasmas. Ah, mira, santelasma, mira que esto. Ah, mira, santomas. ¿Qué es eso, santoma? Ah, usted entonces viene aquí y busca. Ah, mira, santomas son depósitos que parecen como si... casi, tendón. O sea, mejor. Ah, miren acá. Santomas son literalmente pelotitas de colesterol que se encuentran asociado a piel en diferentes regiones. Miren acá también santoma. Son clásicos lo que se relacionan al tendón de Aquiles. Ah, mire, eso es importante. Busquen imágenes. Sobre todo si aquí no le enseña nada. Oh, mira, estoy viendo que en hipercolesterolemia los santomas principalmente salen en el tendón de Aquiles. Oh, entonces ese hallazgo muy sugestivo de hipercolesterolemia. Ahora, yo estoy viendo también aquí que me dice que en disbetal hipoproteinemia nosotros tenemos santomas, pero que son palmares. Entonces, si los santomas me salen a mí, falta una H ahí, pero vamos a hacerlo loco. Si los santomas, que son, como ven acá, depósitos de colesterol, me salen en la mano, oh, bueno, entonces ya yo no puedo pensar en hiperquilomicronemia. Entonces, de eso que se trata esto. De ubicar, decía, mira, esto se relaciona con esto, mira, esto con esto. Sencillamente eso. Hipertrigliceridemia tiene un componente especial con nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante que dentro de las causas de pancreatitis aguda está hipertrigliceridemia. Entonces, personas que tienen dislipidemia tipo 4 tienden a presentar pancreatitis a repetición. Eso es bien importante. Como le mencioné, aunque aquí no esté santelasma es bien importante. Santelasma, miren, santelasma. Por si acaso, los santelasmas a veces son benignos. Yo conozco personas que tienen santelasma, son jóvenes, de hecho no tienen ningún problema de esto. Pero cada vez que usted lo vea, tiene que asociarlo a hipercolesterolemia. Sencillo como eso. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Podemos entrar en uno? Mira qué chulo. Ok, entonces vamos a ver quién se va a morir. Vamos a elegir dos víctimas totalmente aleatorias. Emily Caro Cruz. Cara. ¿Seguro? DH. Está bien, lo digo yo. Perdí. Miren. Salvaste esta vez. Miren. ¿Y qué era lo que tú me ibas a poner a hacer? No, pregúntate lo que íbamos a hablar aquí. Ah, okay. Miren. Vamos a hablar de inmuno.
Como le dije, inmuno es un material sumamente denso, pero bien bonito, bien chulo. Porque lo que vamos a ver técnicamente son muchos procesos. Y lo bueno de estos procesos es que son tangibles, son útiles, no son como mágicos, como la mayoría de los procesos que uno ve en bioquímica, que tiene como que cerrar los ojos y imaginarse qué es lo que está pasando. Aparte de que, como les he hablado, en absolutamente todo lo que vamos a ver de principio a final, siempre hay un componente inflamatorio. Ya sea en reparación, ya sea en defensa o ya sea la causa en las enfermedades autoinmunes. Entonces, miren, lo primero que nosotros tenemos que saber, y eso es una costumbre que tenemos que desarrollar de ahora en adelante, cada vez que nosotros vayamos a hablar de un sistema que esté, obviamente, conformado por órganos, lo primero es estructura del sistema. Entonces, el sistema inmunológico está compuesto a través de los órganos linfoides. Los órganos linfoides se dividen en dos grandes grupos, primarios y secundarios. Para conveniencia, yo hago lo siguiente. Los primarios son dos, timo y bone marrow. Secundario, todo lo otro. Todo lo demás. Ahora, ¿a qué se refiere primario y secundario? ¿Alguien tiene alguna idea? Primario son todos los órganos que dan origen a las células del sistema inmune. Y los órganos linfoides secundarios son aquellos donde efectúan, donde hacen su acción o donde se reservan. Primario, nosotros producimos las células del sistema inmune en el bone marrow y en el timo. Por eso son primarios. Y por eso son lo más importante de recordar. Secundario, donde sea que ellos se almacenen, se reserven o ejerzan algún tipo de efecto, secundario. Sencillo como eso. Jordana, ¿tú puedes repetir eso que se me cortó? Oh, claro. Que los órganos linfoides se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son todos los órganos, llámese timo y bone marrow, donde se crean, donde se donde se originan las células del sistema inmune. Timo, bone marrow. Los secundarios son todos aquellos sitios, lugares donde las células del sistema inmune ejercen su efecto o sencillamente se reservan. Bien. Son sitios de paso. Aquí se crean, aquí ellos o se reservan o hacen algo. Por ejemplo, el primer órgano linfoide que nosotros vamos a ver son los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son secundarios, estructuras secundarias. ¿Por qué? Porque acá los diferentes tipos de células que nosotros vamos a encontrar aquí no se crean aquí, vienen del bone marrow principalmente. Se diferencian en el bone marrow, salen a sangre y de sangre posteriormente llegan aquí al sistema linfático y se meten por ahí, se quedan ahí, hasta que tengan que ejercer algún tipo de efecto. Por eso son secundarios, reserva y efector. Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos de los nódulos linfáticos? Lo primero, miren, de ahora en adelante, cada vez que nosotros veamos un tejido que tenga estas estructuras circulares, tenemos que pensar en tejido linfoide. Un poquito más adelante nosotros vamos a ver las llamadas Peyer patches. Miren aquí, miren ahí, placa de Peyer. Ah, mira, tejido linfoide. Cada vez que nosotros vemos estas estructuras, de ahora en adelante, tenemos que pensar, sobre todo con el enfoque histológico, y esto está, yo creo. Sí. Cada vez que nosotros vemos estas estructuras, debemos de pensar en tejido linfoide.
Entonces, ¿qué es importante para nosotros aquí? Lo siguiente. Las estructuras organizacionales. ¿Cómo nosotros identificar cuáles son las diferentes áreas y qué sucede en cada área? Por eso que le dije, tienen de ahora en adelante, como vamos a ir hablando de diferentes órganos, cada vez que vean un órgano, lo primero que tienen que analizar es su estructura. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que los nódulos linfáticos están divididos en dos áreas principales. De hecho, tres. Vamos a dividirla. Podemos de manera general dividirla en dos, pero realmente son tres divisiones. Esta, la corteza y la médula. Ahora hay un espacio entre corteza y médula que se llama paracorteza. Miren acá. Corteza, paracorteza, médula. ¿Por qué es importante conocer estas regiones? Porque cada una de estas regiones va a tener diferentes tipos de células y diferentes tipos de función. Ahora, miren la estructura general de los nódulos linfáticos. Fíjense, llega linfa por aquí, llega linfa por aquí, llega linfa por aquí, llega linfa por aquí. Pero solamente sale por un sitio. Entonces hay muchos aferentes, pero un solo eferente. Miren también la estructura general. Todos los aferentes llegan desde la corteza y obligan a la linfa a pasar por cada uno de estos layers de protección. Entra por afuera, sale por adentro. Eso obliga nuevamente a que lo que sea que llegue por aquí tenga que pasar por las diferentes capas. Es obligado. Así que ustedes tienen que ver los nódulos linfáticos como una especie de sistema de filtración inmunológico. Todo lo que llegue por aquí tiene que pasar por los tres layers. La característica principal de la corteza son estos folículos, que miren que se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son folículos vírgenes. En inmuno se utiliza otra palabra que es naif. Naif significa eso mismo, como virgen, como inocente, como niño. Son folículos que no han sido estimulados. Cuando los folículos primarios reciben algún estímulo, llega aquí una bacteria, llega una proteína rara, llega un proceso viral, se activan las células que están acá y forman un folículo secundario. Eso es lo que ustedes están viendo aquí. Miren, folículo secundario, folículo secundario. Cada vez que ustedes vean eso, una porción central diferente a la externa, esto es llamado centro germinal. Aquí esto significa, miren, esto significa que ahí está sucediendo un proceso inmunológico. Esto, folículo primario, significa que está en reposo el sistema inmune. No está siendo activado, está tranquilo, no está pasando nada. Ahora, oigan bien. En la corteza, el tipo de célula principal que se encuentra son los linfocitos B. Lara, Caro Cruz. Qué interesante esto. Cara. Anda. Pregunta salvaje. ¿Cuál es la función de los linfocitos B? ¿Qué hacen ellos? Son responsables de la inmunidad humoral, o sea que su función principal es la defensa contra los, como que, ¿Qué su significa? defensa contra un organismo que no se reconoce. Al contrario, para tú poder defenderte de manera humoral, tú tienes, de hecho, todo en el sistema inmune, vamos a hablar de innato versus
adaptativo, todo, pero en general, fuera del innato, todo hay que reconocerlo. ¿Cuál es el efector? ¿A través de qué tipo de mecanismo es que funciona la inmunidad humoral que mencionaste? ¿Qué significa eso? Mira, la inmunidad se divide en dos grandes grupos, dependiendo de quién sea el efector. Se divide en inmunidad celular y se divide en inmunidad humoral. Celular, el nombre lo dice, tú tienes células, macrófagos, NK, CD8 positivos, citotóxicas, que van y directamente, es una célula que va y resuelve con lo que hay ahí, ya sea a través de citotoxicidad, a través de fagocitosis, de lo que sea, pero es una célula que va arriba de otra, o arriba de una sustancia. Eso es inmunidad celular. Luego nosotros tenemos inmunidad humoral soluble. El efector principal de la inmunidad humoral son las inmunoglobulinas. Cuando hablemos de ahora en adelante de inmunidad celular, busca una célula haciendo algo. Imagínense un macrófago fagocitando otra bacteria o un material extraño. Cuando hablemos de inmunidad humoral nos estamos refiriendo a inmunoglobulinas, proteínas solubles, humoral. Se encuentra en líquidos. Bien. Entonces, los linfocitos B se transforman cuando son activados. Miren, por ejemplo, aquí, en el folículo primario, lo que hay es linfocito B. Linfocitos dormidos, naif, tranquilos. Cuando se desarrolla una respuesta inmune, esos linfocitos B comienzan un proceso de diferenciación bien chulo, que vamos a ver un poquito más adelante, y se transforman en plasmocitos. Los plasmocitos son los que secretan las inmunoglobulinas y son el tipo de célula que se genera acá en los folículos secundarios, acá en los centros germinales. Eso es bien importante. Emily, ¿qué células encontramos en la paracorteza? Las células T. Las células T. Y en la porción medular, Anabel, ¿a quién encontramos? ¿Qué tipo de célula? Macrófagos. M, médula de macrófagos. Entonces, tienen que saber que en la corteza se encuentran los B, en la paracorteza los T y en la médula macrófagos. Entonces, lo que obliga es, como le decía, lo que ustedes tienen que apreciar de aquí, de los nódulos, es como le dije, todo llega por la parte externa y sale solamente por aquí. Entonces, todo lo que entre por acá está obligado de encontrarse con inmunidad humoral y con inmunidad celular, con los dos tipos de inmunidad. Esa es una de las estructuras, uno de los diseños que le permite efectividad al sistema inmune. Que todo lo que se filtre aquí pase por todos los layers de manera obligatoria. Eso es bien importante. Tienen que saber, por si acaso, ustedes ven estas acá, que nosotros estamos viendo que los diferentes layers como que se ven separados por estas estructuras. Las trabéculas son invaginaciones de cápsula y eso es lo que le da este tipo de organización que parece como semicircular a las estructuras glandulares foliculares. Eso es bien importante. Entonces estamos claros con la estructura de los ganglios, nódulos linfáticos. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. No, ok. Fíjense otra cosita acá que es referente al sistema circulatorio. El sistema circulatorio entra por el ilio, por la parte interna, y sigue el mismo trayecto que mencionamos. Irriga hacia arriba, llega a la parte superior, luego tenemos el lecho capilar y viene posteriormente en retorno a la parte venosa. Todo lo que llega aquí en la sangre también pasa por los tres layers. Que es importante es que sepan
acá. Este es el lecho capilar. Justamente después del lecho capilar nosotros tenemos las venas postcapilares. Esas venas son diferentes a todas las venas de nuestro cuerpo. Son bien especiales. Dios mío. Mírenla aquí. Las venas, así como en general, déjenme traer esto para acá. Las venas, así como todos los componentes vasculares de nuestro cuerpo, tienen un lining, como ven acá. Tienen un pequeño lining celular, o sea, es un epitelio simple, así bajito, sin un simple plano que recubre, es un endotelio. En esta región de aquí, en las porciones venulares postcapilares, nosotros tenemos un tipo muy especializado de endotelio venoso, que se llama así mismo endotelio, vénulas de endotelio alto, high endothelial venous, venules, de hecho, venules, vénulas de endotelio alto. Eso es único de estas venas. Y lo que se dice es que estas venas facilitan el paso de adentro hacia afuera de células T. Y por eso también se encuentran principalmente aquí en el junction de paracorteza medula, que es el sitio principal donde encontramos las células T. Estas zonas son bien importantes, porque un poquito más adelante vamos a hablar de linfoma. Y vamos a ver que vamos a encontrar linfoma de paracorteza, linfoma de la zona del manto. Eso nos va a permitir el entendimiento de la clasificación de algunos linfomas, que sencillamente son tumores de este tipo de tejido. Sencillo como eso. Sobre todo cuando hablemos de Hodgkin linfoma, no Hodgkin linfoma. Pero estamos claros con la estructura. Mira, yo me voy a hacer loco con esto. Vamos para allá ahora. Miren. Esto que ustedes están viendo aquí es un cáncer. Pero déjenme aclararle algo. Esto ustedes tienen que aprendérselo como un Padre Nuestro. Ustedes tienen que aprenderse dónde drena cada una de las cadenas ganglionares. Eso es bien importante por dos razones principales. Por ejemplo, para que me entiendan, vamos a elegir, déjame ver cuál voy a elegir. Ok, vamos a coger el ejemplo que a mí me gusta, que es el paraórtico. Miren, fíjense acá. Nosotros estamos viendo, ¿verdad? Esto es aorta. Y esto que están aquí son los... Voy a ponerlo así. Y esto que ustedes están viendo aquí son los ganglios paraaórticos. El nombre lo dice, para al lado de la aorta. En la vida embrionaria, los testículos están aquí en cavidad abdominal y posteriormente descienden al escroto. Eso es importante porque los ganglios que drenan directamente a los testículos son los paraórticos, por esa relación embrionaria. ¿Qué significa eso? Si nosotros, vamos a decir, vamos a poner unos testiculitos aquí, hemos dicho un escroto. Aquí nosotros tenemos dos testiculitos. Vamos a poner uno rojo y vamos a poner uno negro. Vamos a decir que aquí el testículo derecho desarrolló cáncer testicular, un seminoma salvaje ahí. Se estaba bañando un día y se sintió una masita. Después de eso ha sentido como que le ha crecido el testículo. No le duele ni nada. Va al médico, agarran y le quitan el testículo.
A los cánceres testiculares ni a los cánceres de ovario no se le hace biopsia. Usted lo saca y después averigua. Por si acaso. Por un efecto llamado sheathing. Y es que estos tipos de cánceres, si usted se pone a jurungarlo con aguja, usted puede fomentar la metástasis. Entonces le sacaron el testículo, le hicieron su examen patológico y dio positivo para cáncer seminomatoso de testículo. Cada vez que usted encuentre un cáncer, lo que sigue es, la segunda pregunta es, ¿hay metástasis? Regularmente hay excepciones, sobre todo en algunos cánceres tiroideos, pero regularmente la vía de spreading, la vía de metástasis es vía linfática. Entonces, si nosotros sabemos eso, la pregunta sería, si este señor tiene cáncer testicular, ¿dónde buscamos la metástasis? Ganglios paraórticos. ¿Por qué? Porque ahí es donde drenan los testículos. Entonces, la ventaja de usted saber dónde drena, a qué cadena ganglionar drena cada uno de los órganos, es que si usted tiene cáncer en alguna de estas áreas, usted puede saber, predecir a dónde buscar el cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama. Cáncer de mama. Cada vez que una mujer sale con cáncer de mama, lo primero que hacen es buscar los ganglios axilares, a ver si hay metástasis. Porque eso va a determinar, lo vamos a hablar posteriormente, qué tipo de tratamiento va a llevar, si lleva quimio, si no lleva quimio. Si se le da radioterapia o quimio, o si se le dan las dos. También determina el pronóstico. No es lo mismo tú tener un cáncer de mama y ya, que tener cáncer de mama y metástasis axilares. El pronóstico es totalmente diferente. Ahora, tú vienes a buscar aquí axilar porque tú sabes que toda esta región drena aquí en los ganglios axilares. Eso es referente a metástasis. Otra cosa. Esto también sirve con las infecciones. Por ejemplo, si usted está viendo aquí que usted tiene sus ganglios inguinales superficiales inflamados y usted sabe cuál es su territorio de drenaje, ya usted sabe dónde buscar. Usted sabe que tiene que buscar desde el ombligo en esta región. Desde el ombligo, ano, escroto. Usted tiene que buscar aquí. No es solamente aquí, sino toda esta región. Pero primero usted tiene que saber cuál es el rango de drenaje. Usted ya sabe que aunque usted tenga la inflamación aquí, tiene que buscar su ano. Chequee por allá atrás, ve si hay alguna infección, si hay alguna patología, si hay algún cáncer. Entonces tienen que aprenderse esto. Cada uno de ellos. Tanto para que ustedes tengan una idea de que cuando aparezca una infección, por ejemplo aquí, que aparezca un ganglio cervical, supraclavicular, ya usted sepa dónde buscar o en qué zona debe buscar el proceso. Entonces esa es la ventaja, esa es la utilidad que tiene esto. Tienen que forzarse a aprenderse esto desde ahora. Es demasiado importante. Porque como le dije, lo que le va a decir para dónde usted tiene que ir a buscar. Lo mismo, miren, spleen. Spleen es uno de los sistemas secundarios. Es un órgano linfoide secundario. Miren, antes de que se me olvide esto. Miren, A-beta-lipoproteinemia. A-beta-lipoproteinemia, como su nombre dice, A-beta. A, ausencia, beta, lipoproteinemia. ¿Qué sucede? Nosotros mencionamos anteriormente la
B48, mencionamos la APO B100 y establecimos que la APO B100 es una proteína que viene del hígado, la APO B48 una proteína que viene del lining intestinal. Y ya nosotros vimos que estas proteínas son componentes estructurales importantes en todos los kilomicrones, y esta de aquí de la VLDL, de la IDL, de la LDL, de la HDL. En menor medida. ¿Qué sucede? Digo, perdón, de HDL no, LDL. LDL, IDL, VLDL. Y aquí kilomicrón. ¿Qué es importante que sepan acá? En abeta-lipoproteinemia nosotros no tenemos las proteínas que nos permiten a nosotros la formación de proteínas, de las proteínas que nos permiten a nosotros la transferencia, el transporte de lípidos de un sistema a otro. Como vimos acá, no existe nada de esto, no pasa. No podemos, no tenemos las lipoproteínas. Entonces, si no podemos movilizar lípidos, ya ustedes saben cuál es el problema. Comienzan a acumularse, sobre todo aquí. Miren lo que ustedes están viendo en la imagen. Voy a buscar una mejor. Abeta lipoproteinemia histology. Me gusta esta, pero esta me gusta más. Miren esto. A ver, vamos a coger esto. Miren lo que nosotros estamos viendo aquí. Como siempre, si tú vas a buscar patología, tienes que buscar lo normal. Ok, miren acá. Vamos a compararlo. Ok, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Este es el lining intestinal normal, la histología normal intestinal. Miren lo que nosotros estamos viendo aquí, criptas. Estamos viendo un epitelio denso, estamos viendo acá el ribete de cepillo, estamos viendo aquí la submucosa, estamos viendo el tejido, ¿cómo se llama esto? El tejido linfoide asociado a mucosa, estamos viendo aquí tejido muscular posteriormente, estamos viendo aquí muchas células, las llamadas estas células caliciformes, células secretoras de moco. Entonces, miren el contraste entre este epitelio normal y este epitelio de aquí. Quizá no tenemos muchas alteraciones en la parte superior. Se ve como que falta ribete de cepillo, no se ve tan prominente como acá. Miren aquí. Miren aquí que se ve el ribete como si hubieran prolongaciones citoplasmáticas apicales. Entonces, este grupo de células también es histología intestinal, pero se ven como vacías, como ustedes están viendo vacías, como que aquí falta, como si estuvieran vacías las células. No están vacías. Lo que pasa es que en esta histología nosotros lo que estamos viendo es que el epitelio intestinal estaba rotado por grasa. La grasa en los cortes histológicos y preparaciones histológicas clásicas se pierde, se washea. Por eso es que se ve vacía. Cada vez que ustedes vean una imagen, de hecho vamos a buscar adipose tissue histology. Miren cómo se ve el tejido adiposo. También como vacío, como si faltara célula. Como si tú solamente tuvieras la parte externa de las células, como el esqueleto. Miren ahí, eso es nuevamente porque a menos que usted utilice tinciones especiales, la grasa se pierde en el proceso de tinción clásica. Entonces, eso que usted está viendo ahí es donde está eso vacío, antes era grasa. Y tiene sentido, porque si en abeta-lipoproteinemia no podemos sintetizar B48, no podemos absorber las grasas, pero no moverlas de ahí. Entonces se acumulan. Y ya nosotros sabemos que en este proceso de absorción de grasa no es solamente triglicéridos y colesterol, también son vitaminas. Entonces,
Abetalipoproteinemia va a ser una patología donde nosotros vamos a desarrollar principalmente depósito de grasa en los intestinos y deficiencia absortiva. Eso significa pérdida de peso, dificultad para ganar de peso, usted no puede absorber grasa. Y lo segundo, si usted no la está absorbiendo de manera adecuada, se queda aquí en el lumen intestinal. Y ya nosotros hemos visto que cuando usted acumula comida, cuando acumula sustancia en el lumen intestinal, eso es igual a diarrea. Por otra parte, nosotros ya también sabemos que esto es un sistema esencial para la absorción de las vitaminas D, K, A, E. Por ende, nosotros vamos a desarrollar diferentes patologías secundarias a la deficiencia de estos asuntos. Por ejemplo, deficiencia de vitamina A, retinitis pigmentosa, espinocerebral degeneration, procesos hemolíticos por deficiencia de vitamina E, que eso lo vimos cuando hablamos de vitaminas. Lo mismo pasa con ataxia. Nosotros habíamos hablado de que la vitamina E es un antioxidante que protege principalmente a los RBCs y al Central Nervous System. Si no tenemos vitamina E, perdemos sus capacidades protectoras y hay daños principalmente en los tractos medulares. D, vitamina D, no hemos visto en detalle, pero ya nosotros sí tenemos una idea de que vitamina D es esencial para el metabolismo del calcio, calcio y fosfato, así que secundariamente se puede desarrollar osteoporosis también. Entonces eso es abetalipoproteinemia. Como ustedes ven, como le mencioné anteriormente, es bien importante saber la correlación entre la parte funcional proteica y lo que sucede acá. Por eso fue que hablamos del proceso absortivo, para que esto tenga un poquito más de sentido ahora. ¿Qué tienen que saber? Ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de la utilización de ácidos grasos en mitocondria, que teníamos la carnitina, y decíamos que la carnitina era un sistema, una lanzadera, un shuttle, que era principalmente utilizado para los ácidos grasos de cadena larga. Y ahí mencionamos, los ácidos grasos se dividen en tres: cadena corta, media y larga. Y dijimos, regularmente los ácidos grasos de cadena corta y media no dan mucho problema al momento de absorberse y demás. El problema son los largos, que sí requieren que obligatoriamente haya una lanzadera o un sistema proteico de transporte. Por ende, el problema más grande en abetalipoproteinemia es la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga. Por ende, hay que restringirlos en la dieta para evitar continuar con el proceso de deposición de los mismos acá, porque sin B48 sencillamente no podemos absorberlos. Y posteriormente, como la gran mayoría de la sintomatología es derivada por las deficiencias nutricionales secundarias, sobre todo vitamínicas, pues parte del tratamiento es eso, restituir las vitaminas, darlas en altas dosis. Y si eso no funciona, pues darle inyectadas. Entonces, eso es abetalipoproteinemia. Miren, spleen. Spleen, como mencionamos, es un órgano linfoide secundario, donde nosotros tenemos una especie de reservorio de algunas células del sistema inmuno, pero también tenemos diferentes sistemas efectores. Miren lo que nosotros estamos viendo acá. El spleen se divide en dos grandes zonas. Se divide en pulpa roja y en la llamada pulpa blanca. Cada una tiene funciones distintas. En la pulpa blanca nosotros tenemos los llamados PALs. ¿Qué es esto? Los PALs. Periarterial Lymphoid Sheath T Cells. Significa que, miren, cada vez que nosotros tenemos una arteria o una ramificación de la arteria esplénica, esa arteria va a estar rodeada de tejido linfoide periarteriolar. Eso va a permitir
que lo que sea es raro que llegue a través del sistema sanguíneo arterial va a ser reconocido y eliminado. El spleen es una especie de tamizaje, de tamiz, de colador, literalmente. En el white pulp, como mencionamos, lo que tenemos principalmente es este pulse. Y aquí alrededor nosotros tenemos T-cells, pero asociados al pulse nosotros tenemos folículos germinales. Por ejemplo, este de aquí es un folículo secundario y este de aquí es un centro germinal. Eso significa que todo lo raro que llegue aquí a través de la sangre se va a encontrar con el sistema, con la inmunidad celular y con la inmunidad humoral. Eso es al igual que los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, para resolver lo que sea que llegue ahí. O te resuelve uno o te resuelve el otro, o los dos. Como le dije, mírenlo como una especie de filtración del sistema sanguíneo. Y eso es bien importante, porque vamos a ver en un momento cuáles son los problemas de la gente que no tiene spleen, o de realizar una esplenectomía. El riesgo de qué aumenta. Segundo, miren acá pulpa roja. En la pulpa roja nosotros lo que tenemos es esto, una especie de mesh. Este mesh es un sistema de atrapamiento de RBCs, de glóbulos rojos viejos. La pulpa roja es un sistema intrincado de redes duras, que obliga a los eritrocitos a pasar por sitios muy pequeños. Y de la única manera que un eritrocito puede pasar por este tipo de redes es si es joven, si es flexible. A medida que los eritrocitos pasan por su proceso de aging, o sea, envejecen, se ponen más stiff, se ponen más duros. Y lo que ocasiona la pulpa roja es proveer de un medio. Ajá. ¿Qué? Perdona, fue sin querer. No hay problema. Imagínense que esta es la pulpa roja. Y el tamaño de los eritrocitos es esto. Los sitios por donde debe pasar el eritrocito para continuar el proceso de circulación son más pequeños que él. Y de la única manera que un eritrocito pasa por aquí es si se puede deformar, si se puede poner chiquito. Y eso es una capacidad de eritrocitos jóvenes. Cuando el eritrocito ya tiene 2 meses, 3 meses, se pone dura la membrana, no puede pasar por aquí. Y cuando el eritrocito viene a alta velocidad y no se deforma, lo que hace es que ahí mismito queda. Se desbarata. Entonces, miren la pulpa roja como una especie de graveyard, como una especie de cementerio, un proceso mecánico de eliminación constante de RBC. Ahí se van quedando todos los eritrocitos viejos. Entonces, eso es pulpa roja, pulpa blanca. Blanca, sistema de defensa. Pulpa roja, graveyard de RBCs. Sencillamente eso. Aparte de eso, nosotros tenemos una serie de procesos que ocurren acá, sobre todo dependientes del sistema inmunitario. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de opsonización. Opsonización lo que significa literalmente es condimentar. Un poquito más adelante nosotros vamos a ver que si usted tiene una bacteria, aquí, vamos a decir que es una bacteria, hay diferentes sustancias que se le pegan a la bacteria en la membrana. Y lo que hacen esas sustancias cuando se pegan es que sirven como un sistema de marcaje. Le dicen al sistema inmuno, hey, mira, esto que está aquí es raro, es extraño, elimínalo. Eso se llama opsonizar. Tú poner marcas a algo que se debe eliminar. ¿Qué sucede? Las sustancias que llegan aquí opsonizadas se eliminan. Por ejemplo, aquí vamos a decir que llega una bacteria opsonizada con algún marcaje.
ya sean proteínas del complemento, ya sea IgG o IgM, pero llegó una bacteria con algo. Cuando viene aquí y choca con todo estos linfocitos T y todo estos linfocitos B en la pulpa blanca, ya el sistema inmune tiene una marca, dice, ah, mira, esto hay que eliminarlo, y aquí se resuelve ese problema. Entonces, el sistema de la pulpa blanca es una parte esencial del sistema inmunitario, donde se eliminan las bacterias, las sustancias opsonizadas. También es un sitio de especial eliminación de bacterias encapsuladas. Por eso, si nosotros perdemos el spleen, tenemos algún tipo de accidente, vamos a hablar de eso ahora, o sickle cell disease, donde ocurre algo llamado autoesplenectomía. Si nosotros perdemos el spleen, perdemos la capacidad de remoción principal de sustancias opsonizadas y perdemos la capacidad, o mejor dicho, disminuye nuestra capacidad de eliminar bacterias encapsuladas. Por ende, aumenta el riesgo de desarrollo de sepsis, de bacteriemia, de que si una de estas bacterias, una de estas sustancias llega a la sangre, vamos a tener problemas eliminándola, porque es aquí donde eso ocurre naturalmente. Entonces es bien importante tener el spleen. Y vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, cuando uno pierde el spleen hay que hacer otras cosas. Hay que dar vacunas diferentes a lo normal. Hay que protegerse, sobre todo de encapsulados. Entonces miren, ¿qué es importante que ustedes sepan acá? Nosotros aquí, en la parte izquierda, en el campo del RIP del 9 a 10, nosotros tenemos el campo esplénico. Imagínense que está el campo esplénico, del 9º al 11º RIP. ¿Por qué es importante tener en cuenta el campo esplénico? Porque de ahora en adelante, cada vez que usted le digan que alguien recibió un trauma en esta área, usted tiene que preocuparse por chequear bien el spleen. Porque si usted desarrolla laceración del spleen importante, ya usted sabe que tiene que meter cirugía y resolver ese problema para no perder el spleen. O para no tener un infarto secundario de spleen. Es un área bien importante. Eso es lo primero. Otra de las funciones que tiene el spleen es que sirve como una especie de reservorio de plaquetas. Aparte del sistema inmune, aparte incluso de RBCs, también aquí se encuentran regularmente muchas plaquetas reservadas. Por ende, eso tiene sus implicaciones cuando nosotros tenemos que quitar el spleen o se pierde. Hay un marcador bien importante que se llaman cuerpos de Howell-Jolly. Cuerpos de Howell-Jolly. Miren acá. Los eritrocitos, cuando salen del bone marrow, salen en forma de reticulocitos. Los reticulocitos son RBCs inmaduros, que todavía tienen remanentes nucleares, tienen información genética dentro. ¿Qué sucede? Regularmente esa información genética que tienen los reticulocitos se remueve, se quita por unos macrófagos que se encuentran acá, en la pulpa roja. ¿Qué sucede? Si nosotros no tenemos spleen, perdimos el spleen y no tenemos acá la pulpa roja donde están los macrófagos que remueven ese material genético excedente de los reticulocitos, se clumpea, se juntan, se vuelve una bolita y eso es lo que nosotros conocemos como un cuerpo de Howell-Jolly. De ahora en adelante, cada vez que ustedes le enseñen un blood smear y ustedes vean que los eritrocitos tienen unos punticos medio raros adentro, tienen que decir, ah, mira, cuerpo de Howell-Jolly. Eso significa que esta persona o no tiene spleen o está infartada, no está funcionando. No sirve el spleen. Cuerpos de Howell-Jolly, bien importante. Eso es bien importante. Otra cosa,
Si estamos mencionando hace un momento que el spleen es un reservorio de plaquetas, si usted no tiene spleen, pierde esa capacidad de reservorio. Entonces, el conjunto de plaquetas que va a estar dentro del spleen ahora va a encontrarse en sangre. Entonces va a tener plaquetas elevadas. Plaquetas elevadas, cuerpo de Howell-Jolly, una sustancia, como le mencioné, circular eosinofílica dentro de eritrocitos, ya maduro, spleen embromado. Otra cosa, vamos a hablar un poquito más adelante cuando entremos a micro, vamos a hablar de las bacterias encapsuladas. De ahora en adelante también, si usted sabe que el spleen es que se encarga de la remoción de bacterias encapsuladas, principalmente en sangre, de ahora en adelante, si usted ve de que una sepsis por pseudomonas, por estreptococcus neumonía, por Haemophilus influenzae, tiene que pensar, bueno, quizá hay un problema con el spleen. Esas son las asociaciones que hay que comenzar a hacer desde ahora con esto. Otra cosa, parte de la efectividad de las vacunas es que por aquí, por la porción arterial, llegan el mismo sistema inmune, en caso de que sea, depende del tipo de vacuna, pero en general, cuando uno tiene, por ejemplo, ahora con el asunto este del COVID, la vacuna del COVID, ya ustedes saben que es un ARN mensajero que provoca que las células de nosotros produzcan proteínas que son parecidas a la bacteria. Esas proteínas eventualmente salen a sangre y llegan aquí al spleen. El spleen ya nosotros vimos que alrededor de la porción arterial tiene T-cells y tiene B-cells aquí en los nódulos primarios, los folículos primarios. Cuando esas proteínas de la vacuna llegan acá, elicitan una respuesta en los T-cells y elicitan una respuesta en los B-cells, entrenando la inmunidad celular e entrenando la inmunidad humoral también. ¿Qué significa esto? El spleen es un área esencial para el correcto funcionamiento de las vacunas. Entonces, si usted no tiene spleen, ya usted sabe que a ese paciente hay que darle un esquema diferente de vacuna. Hay que darle más dosis. Hay que exponerlo más, porque el lugar principal donde esto ocurre no se encuentra disponible. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de mononucleosis infecciosa, CMV, que es causado por CMV, Cytomegalovirus, y también por EBV, Epstein-Barr virus. Y vamos a ver que una de las cosas que sucede, vamos a poner mononucleosis spleen. Una de las cosas que pasa en mononucleosis infecciosa es que se desarrolla esplenomegaly. Una de las recomendaciones que se le dan a los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa es, oye, por las próximas 12 semanas, 0 movimientos raros, 0 deportes traumáticos, reposo. Porque tener esplenomegaly aumenta el riesgo de laceración, de esplenectomía, de daño al spleen. Y ya nosotros vemos que el spleen tiene muchas funciones que son sumamente importantes, tanto desde el punto de vista hematopoyético como desde el punto de vista inmunológico. Hay que cuidar el spleen. Bien importante. Y como les decía, cada vez que ustedes vean este tipo de imágenes, tienen que hacer una asociación anatomofuncional. Ah, mira, pulpa roja, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ah, mira, pulpa blanca, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y nuevamente, como le mencioné hace un momento, hacer las correlaciones. Oh, mira, las vacunas llegan por acá. O se encuentran aquí con T-cells, B-cells, o se desarrolla inmunidad. Por eso es que si tenemos algún tipo de problema con el spleen, la vacuna pierde en eficacia. Oh, mira, mañana estoy viendo a alguien que lo vacunan 10 veces y todavía le sigue dando la misma patología de recurrencia. Ah, bueno, pues tengo que pensar que puede haber un problema en el spleen. Oh, mira, estoy teniendo sepsis recurrente por encapsulados. Tengo que pensar de una vez, tiene que haber un problema con el spleen. O mira, estoy teniendo procesos hemolíticos en sangre. Y esos RBC que se están destruyendo son RBC viejos. Tengo que tener algún problema en el spleen, porque donde debe ocurrir esto es aquí, en la pulpa roja.
Entonces, cuando usted sabe la función de un órgano, usted puede predecir, sospechar cuando hay un problema con ese órgano. Entonces, esa es la organización que tienen que tener con estos temas. Como le dije, lo primero es aprender la estructura, qué sucede en ese órgano, y naturalmente preguntarse qué sucedería si yo no lo tengo. Sencillamente eso. Si ustedes hacen eso, no van a tener ningún tipo de problema. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Mira, mañana hablamos de... Oh, mira qué chulo. Mañana comenzamos entonces con Timo. ¿Tienen alguna pregunta de acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Me parece muy interesante. No, todo bien. Excelente. Nada. Déjenme entonces poner esto aquí. Déjenme poner esto a pasar de una vez.